¿Qué tal amigos? Una semana más con todos ustedes. En las cuentas claras abordamos hoy, como siempre, varios asuntos de interés económico y empresarial. Hablando en términos empresariales, la Confederación de Empresarios de Ourense mira al futuro. Lo hace con nuevo grupo de gobierno. Acaba de cerrar un proceso electoral y encara el futuro con arreglo a nuevos propósitos. Hablando de novedades, también un colectivo acaba de nombrar nueva junta. Hablamos del Colegio de Arquitectos. ¿Qué opinan del diseño de la ciudad? ¿Cómo está el sector? Son preguntas que trasladaremos. Todo esto en un programa que, como siempre, abordará diversos perfiles de la actualidad semanal. Bienvenidos al espacio que, en primer lugar, resume el propósito del nuevo grupo de gobierno de la Confederación Empresarial de Ourense. La Asamblea Electoral de la Confederación Empresarial de Ourense se convirtió este jueves en un mero trámite y se limitó a proclamar a Marisol Novoa como la presidenta de la entidad empresarial, merced de los 149 votos a favor de los 184 emitidos, con 31 en blanco y 4 nulos, de un censo total de 323 electores. Horas antes había presentado su renuncia a su rival, Lois Babarro, pero la votación se produjo igual y una vez proclamados los resultados, Novoa se convierte en la primera mujer que llega a la presidencia de una confederación empresarial en Galicia. La afluencia de empresarios al salón de actos de la Fundación Abanca fue menor de la prevista, porque el efecto de la renuncia de Babarro restó interés al desenlace de la votación. Personas de su entorno decidieron no asistir a la asamblea, si bien durante la tarde se produjeron algunas llamadas para acudir a votar y hacerlo en blanco como prueba de disconformidad con el polémico proceso seguido. Sí acudieron representantes de importantes empresas de la provincia o dirigentes de asociaciones empresariales tan significativas como el Polígono de San Cibrao das Viñas. El ambiente, pese a la tensión de las últimas jornadas, estuvo más distendido. Si bien se respiraba cierto desasosiego por el terror a que este convulso proceso electoral pueda dejar un pozo de división entre los empresarios ourensanos. Y el Colegio de Arquitectos también encara su futuro con nuevos propósitos, nueva junta directiva y a su frente un nuevo arquitecto. ¿Qué opinan de la situación del sector? ¿Qué opinan del urbanismo de la ciudad? Cosas a mejorar, a mantener, en definitiva hasta incluso cosas de las que avergonzarse. Son planteamientos que le hacemos al nuevo responsable de la entidad profesional. Rafael Castro acaba de tomar posesión como presidente de la delegación ourensana del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en sustitución de Alberto de Paula. El colectivo profesional vive aún arrastrado por la incertidumbre, arrastrando también el lastre de la crisis, pero encarando el futuro con determinación. Castro hace el diagnóstico del colectivo de unos 250 arquitectos que están colegiados. Hemos pasado de ser un colectivo súper bien considerado, hace 40 años a lo mejor, personas que tenían una consideración dentro de la sociedad importante, a estar casi, como quien dice, en el fondo de la cadena de las profesiones, ¿no? Porque pues, todo este tema de la crisis se nos ha criticado mucho, se nos responsabilizó mucho a los arquitectos de ese problema. Y en cierto modo tenemos que asumir que realmente parte de la culpa sí que la tiene el colectivo, aunque bueno, pues a lo mejor unos técnicos más que otros, lo que sea, sin entrar a ese tipo de cosas. Hay que recordar que somos una profesión que tiene mucho que decir, mucho que ver con lo que es la vida de las personas en general, tanto en la creación de espacios personales como es la vivienda, como en los espacios de ocio, tipo equipamientos, como en lo que es las urbes y las propias ciudades. Lo que son las condiciones yo creo que no están mejorando. Sí que está mejorando un poco lo que es el trabajo. O sea, cada vez sí que, sobre todo en las grandes ciudades, igual aquí a Ourense todavía le está costando llegar lo que es pues el parón que tuvimos, volver a arrancar, ¿no? Pero bueno, sí que un poquillo se nota que empieza a haber algo más de trabajo para los compañeros. Lo que no está mejorando son las condiciones de trabajo real de los compañeros, porque sobre todo en el tema de honorarios, en el tema de la valoración propia de nuestro trabajo, todavía yo creo que nos queda mucho por andar. Entre sus propósitos inmediatos, Castro propone la referencia social y que las instituciones tengan en cuenta las opiniones de este colectivo profesional.
buscar que la clase política en este caso cuente con nosotros y nos pida soluciones y nos pida ayuda para poder tomar decisiones que favorezcan lo que es el desarrollo de la ciudad para todos. La ciudad rica en recursos está llena de retos y amenazas. Hemos pedido al presidente de los arquitectos de Ourense que diagnostique la ciudad. La ciudad yo creo que tiene todavía mucha potencia y tiene mucha capacidad de mejora y creo que si se llega a aprobar el PESION, por ejemplo, y el PESION se hace un PESION pues buscando la mejora de la condición urbana, sobre todo, no buscando tanto el tema de la especulación o del aumento de la vivienda o lo que son los beneficios personales, por así decir, o particulares, pues creo que todavía hay mucho por hacer y todo lo que se puede hacer es beneficioso y positivo. Desde el punto de vista urbanístico tiene muchísimas posibilidades. Estamos ubicados en un valle, pero que en ese valle confluyen dos ríos que a la ciudad le suponen dos cinturones verdes súper importantes. Por desgracia, todavía no se están explotando como debieran. Los márgenes del Miño han mejorado, pero tenemos el río Barbaña, que es una pena que no está trabajado y no está explotado. Y tenemos también por desarrollar lo que es el proyecto de las vías del tren, que si se apuesta por la variante exterior, como se tenía previsto en su momento, podemos liberar muchos metros cuadrados de lo que es la actual vía del tren para devolvérselos a lo que es la ciudad. Y entonces entre los ejes de la vía del tren y los ríos, la ciudad tiene muchísimas posibilidades de convertirse en una ciudad de referencia a nivel urbanístico. Entre los retos cruciales está la necesidad de un consenso político para sacar adelante el plan de urbanismo. Solo la miopía y la torpeza de los partidos mantienen la ciudad empantanada en este sentido. Es fundamental que lo que es la clase política se ponga de acuerdo entre los distintos grupos, fuera de que estén en el gobierno, que estén en la oposición o no. O sea, yo creo que hay que buscar un acuerdo que todos los partidos que forman parte de la corporación vean positivo y vean favorable, y es fundamental. No sé de qué manera pueden llegar a hacerlo o no, pero yo creo que es evidente y es indudable que tienen que hacerlo así por el bien de todos, ¿no? Rafael Castro también alude a uno de los mantras del progreso, el termalismo, un paso necesario ya que el recurso es generoso en Ourense. La pena es que no seamos ya una ciudad termal, ¿no? Yo creo que teniendo el recurso, que es lo más complicado, la lástima es que tengamos la ciudad parada de esta manera que la tenemos y que no podamos llevar adelante esos proyectos que se pretenden. Que unos los proponen de una manera, otros de otra, serán mejores, serán peores, pero desde luego que ahora mismo no hay ciudad termal ni nada por el estilo. Tenemos una potencia increíble y vuelvo a lo de antes, está todo por hacer, entonces por suerte todavía se puede hacer bien. Toda la franja del Miño, del puente Novísimo hacia abajo, está toda sin desarrollar y ahí hay muchísimos metros para poder hacer un espacio para la ciudad termal que atraiga no solo a los visitantes, sino que ayude a la vida de los propios ciudadanos ourensanos. Entonces, desde luego que en el futuro puede ser pues la Torre Eiffel de París, o puede ser el efecto llamada que necesite nuestra ciudad para ponernos en el mapa, ¿no?, por así decir. El relevo en el Colegio de Arquitectos se ha producido hace 2 semanas, coincidiendo también con la inauguración de la nueva sede colegial en la calle Avilés de Taramancos. Hablamos ahora de economía, pero en términos teóricos. Hay quienes sostienen que se está produciendo una desaceleración. No hablamos de crisis, pero sí hablamos de una ralentización en el crecimiento económico a nivel mundial. Vamos a escuchar las reflexiones sobre la materia que nos da un experto.
CaixaBank se ha reunido con más de 80 empresarios de Ourense para debatir sobre las perspectivas económicas a nivel global. Precisamente en el espacio Las Cuentas Claras hemos hablado con el ponente que despejó ante el empresariado ourensano dudas sobre el escenario económico internacional. Se trata de Alex Ruiz, economista de CaixaBank Research. Este es el diagnóstico que hace sobre la situación mundial, con la constatación de un enfriamiento del crecimiento. Lo que nosotros percibimos desde CaixaBank Research es que hay bastante, no le vamos a llamar miedo, pero sí incertidumbre sobre la evolución futura. Hemos tratado de dar 3 ideas básicas. La primera sería que vamos a un entorno de menor crecimiento, desaceleración, ¿no?, como decimos los economistas. La segunda es que esta desaceleración va a ser suave, sin dramatismos. Y la tercera es que, a pesar de eso, hay incertidumbre y los riesgos van a ser a la baja. O sea que si nos equivocamos será con algo menos de crecimiento. Alex Ruiz también reflexiona sobre los criterios que explica esta desaceleración. La verdad es que este escenario de desaceleración lo vemos fundamentado sobre todo porque las economías avanzadas van a crecer menos. En particular Estados Unidos, ¿no? Ahí se acaba el estímulo fiscal que ha hecho Donald Trump en los últimos años y van a crecer hacia la zona del 1,7 o así en un año y medio. Y también algo menos en Europa, aunque en Europa la situación es un poco diferente, estamos en medio de un bache y luego vamos a ir saliendo. Pero son los avanzados los que están ahí levantando un poco el pie del acelerador. Y con respecto a las consecuencias de este efecto, este economista aporta su punto de vista. Europa está en lo que llamamos a veces un bache suave, un bache temporal, ¿no? Y deriva de 3 factores principales. En primer lugar, hay mucha incertidumbre política. ¿No? Lógicamente, Brexit, la situación italiana, las chaquetas amarillas de Francia, las elecciones en el Parlamento Europeo que generaban, ¿no?, esta expectativa que las fuerzas antieuropeístas podían tener un peso, ¿no? El segundo elemento es la incertidumbre sobre la guerra comercial. Europa está muy expuesta al comercio mundial, países importantes como Alemania son motores y locomotoras y son muy exportadoras y por tanto sufren en este shock de incertidumbre. Y el tercero es un debilitamiento industrial más fuerte de lo que se esperaba, sobre todo derivado de la situación de la automoción, que está ahí recibiendo sus shocks. El cambio es inminente y lo es desde el punto de vista productivo, de paradigma, de consumo, incluso cultural, que comportará importantes cambios para no perder la estela del desarrollo. Nosotros vemos una desaceleración suave, que para que te sitúes un poco en la magnitud, el crecimiento mundial, que es la forma más agregada de verlo, pasará del 3,6 del año pasado al 3,3 y luego se va al 3,4. ¿Eso qué quiere decir? Que es una desaceleración suave, pero no es dramática. La mejora de la calidad de vida o del bienestar del consumidor y del mercado de trabajo va a seguir. Estos son ritmos de crecimiento que permiten, por ejemplo, en el caso de España o incluso la economía gallega, permiten seguir creciendo en empleo y permiten seguir reduciendo la tasa de paro. Por tanto, en términos de bienestar social, lo que vamos a ver es continuidad de la mejora. En la evolución a largo plazo estamos sufriendo muchos cambios simultáneamente. Uno es el cambio tecnológico, digitalización, inteligencia artificial y demás, que es un cambio que ya lleva, de hecho, diríamos como al menos una década y media funcionando y se ha acelerado. El otro es la maduración de la globalización, que sigue ahí operando a pesar de todos los cambios que vienen de Estados Unidos y demás. El otro es demografía. La demografía en los países avanzados, especialmente en Europa, está entrando en una fase más madura y más, no de declinar, pero sí más maduro. Y todo eso está impactando y va a impactar en el medio y largo plazo. Alex Ruiz cree que este cambio lleva consigo un proceso de adaptación. Sí, esto es un cambio cultural. Cuando vienen, la cultura va antes que la economía. Las personas somos como somos, entonces la economía va dando sus exigencias, pero tenemos que cambiar de chip. Y eso se tiene que ver acompañado con unas políticas públicas diferentes. El ejemplo más claro es las políticas activas de empleo, ¿no? Entonces vamos a crecer y vamos a seguir creciendo en la economía española, se va a seguir reduciendo el paro, pero hay bolsas concretas de personas que hay que activar políticas de formación y de reinserción en el mercado de trabajo, es algunos colectivos de jóvenes, otras edades y demás. Esto es inevitable y es el reflejo de esta urgencia que decías. Por lo que respecta a los sectores más vulnerables, entre otros cita el de la automoción. La automoción es uno de los sectores que está
sufriendo varios shocks al mismo tiempo, ¿no? Hay dudas de la demanda futura, hay el cambio de regulación, ¿no? Y estas políticas más exigentes de control del cambio climático, y hay cambios de oferta, ¿no? Y en ese sentido, los sectores industriales abiertos a la competencia internacional son más susceptibles de tener que cambiar más cosas, ¿no? Eso es evidente. Y la sociedad occidental tiene además un reto crucial, del que sabemos mucho en Galicia, por cierto: el envejecimiento. Los retos del envejecimiento son de los más interesantes que puede haber en estos momentos en Europa, ¿no? Nos estamos peinando canas, ¿no? Como dicen algunas personas, de forma cada vez más acelerada. Entonces, estamos envejeciendo, tenemos que cambiar, tener un cambio cultural. El envejecimiento te abre posibilidades, digamos, que no se han explorado hasta la fecha, desde cómo utilizas, ¿no?, los años de vida adicionales, con mucha calidad, cómo garantizas un poco los servicios públicos y demás. Seguramente es el reto individual junto a la adaptación tecnológica más importante que tiene Europa, y por extensión España, que es un país que está ahí recibiendo un poco este shock, y también Galicia, que también estamos viendo ya los primeros síntomas, ¿no?, de esta aceleración de este proceso. Las cuentas claras, hacemos ahora una pausa para la publicidad, nos volvemos a ver en un instante en la segunda parte. Hasta ahora.